El relato de una larga peregrinación como mito fundacional de México fue conservado por los mexicas, a los cuales los demás llamaban aztecas, como parte de su tradición y origen. Así fundaron la gran Tenochtitlán en el lago de Texcoco, guiados por su dios Huitzilopochtli. Más adelante te voy a decir cuáles son los dioses prehispánicos. Los mexicas habían salido de una isla llamada Aztlán, por cuyo nombre también son conocidos como aztecas, situada probablemente en algún lugar remoto al norte de Tenochtitlán. En realidad, se encontró el lugar, el Aztlán está al norte de México por Sinaloa. Este hecho está documentado en especial en el códice conocido como la tira de la peregrinación, que es una tira de papel de maguey que representa el viaje del pueblo desde su salida de Aztlán. Los historiadores consideran que alrededor del año 1150 y 1300, los mexicas peregrinaron por diversos lugares hasta sentarse en los lagos del Valle de México. La mayor parte de las fuentes históricas señalan que la fundación de México Tenochtitlán ocurrió en el año 1325. Esta fecha corresponde a la que declararon los propios indígenas en los años siguientes a la caída de Tenochtitlán. Los estudios arqueoastronómicos indican que en ese año también ocurrió un eclipse solar, suceso astronómico que pudo ser tomado por los mexicas como un marcador mítico que pudiera legitimar la supuesta relación entre los toltecas y los tenochcas, que son dos pueblos. Los toltecas están en la zona de Hidalgo y los tenochcas son todos los pueblos que están en la zona centro, porque Tenochtitlán no fue el único reinado. Estaba Teotihuacán, Tenochtitlán, Azcapotzalco, Anáhuac, Xochimilco, Coyohuacán y Texcoco. Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, que tiene una historia muy parecida a la de Jesucristo, dijo a su pueblo que fuera hacia nuevas tierras. También les ordenó que dejaran de llamarse aztecas porque a partir de ese momento serían todos mexicanos. Así es recreado en el Códice Aubín y el Códice Durán. La tira de la peregrinación señala que Aztlán estaba ubicado en una isla donde había 6 calpulis. Un calpuli es un clan formado por un conjunto de familias y un gran templo probablemente dedicado a Mixcoatl. Después de que los mexicas llegaron a Teoculhuacán en el año 1 pedernal, partieron 8 calpulis, o sea, 8 clanes, encabezados por 4 teomamaque, que eran cargadores de los dioses. Uno de ellos, identificado como Tezacoatl, quien cargaba a Huitzilopochtli, era el que llevaba la peregrinación. Según el mito, Huitzilopochtli ordenó que fundaran la ciudad donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Si te fijas, el escudo nacional de México es precisamente este símbolo. Siguiendo este designio, los mexicas deambularon por varios lugares, siempre en busca de la señal. De acuerdo con la tira de la peregrinación, la gente de Cuitláhuac se separó del resto de los calpulis. Más tarde, los mexicas llegaron al Valle de México y pasaron por varios pueblos hasta que se asentaron en territorio de los tepanecas de Azcapotzalco, quienes les sirvieron como guerreros mercenarios. Finalmente encontraron el sitio señalado por Huitzilopochtli en un islote en el lago de Texcoco. Dicho islote es el centro histórico de la Ciudad de México y bueno, todo lo demás era un lago. Esta ciudad donde yo vivo era un lago. Se construyó con chinampas, que son islotes artificiales, asegurados con ramas y con árboles que crecen en el agua que se llaman ahuejotes y que tienen raíces muy profundas. Entonces, cada chinampa está asegurada en sus esquinas por los ahuejotes, que son árboles también antiguos, por eso también se llaman ahuejotes, por el dios Huehueotl, el dios de los ancianos o de la vejez. Y las calles, lo que funcionaría como calles, eran, por lo tanto, lo que se había convertido en canales que eran parte del lago de Texcoco.
Entonces avanzaban por ellas en unas lanchas que todavía existen en Xochimilco, que se llaman trajineras, donde se sienta la gente y hay un conductor, como si fuera Venecia, usando un palo muy largo que encaja en el fondo del lago y con eso se empuja para avanzar. De hecho, también había peces y era parte de la dieta de los mexicas. Los dioses aztecas mexicas fueron entidades supremas que regían la cosmovisión del mundo mexica y que eran los encargados de mantener el equilibrio. El primero fue Ometeotl. Después surgieron una gran cantidad de deidades con funciones muy específicas, como Yaxtecutli, quien fue conocido como el dios de los viajeros. El origen es el siguiente: al principio de los tiempos, cuando nada existía, surgió Ometeotl, el dios que se creó a sí mismo. Después, Ometeotl dio vida a Ometecutli y Omecihuatl, quienes se consideran como la pareja creadora. Ambas deidades procrearon a los 4 Tezcaltipocas: Xipetotec, el rojo; Yaotl, el negro; Quetzalcóatl, el blanco; y Huitzilopochtli, el azul. A partir de estas deidades principales van a surgir muchas otras cuya popularidad varía. Por ejemplo, pocos hemos oído hablar de Chantico, diosa de los tesoros personales, pero muchos sabemos que Tonatiuh es el dios del sol. Es indispensable señalar que se trata de un error interpretar la cosmovisión nahua de manera lineal. Nahua es como la identidad étnica de los pueblos mexicas que se asentaban en la zona centro de México, pero la zona centro de México va del Golfo de México al Pacífico, en la barra central de la República Mexicana. Los mexicas estaban en lo que hoy es la capital, y por eso es la capital hoy, porque ahí se asentó el centro de poder que dominó otras culturas, era un imperio. Es importante tomar en cuenta que no es una visión lineal la cosmovisión de los pueblos nahuas, pues se trata de una mitología profundamente compleja en la que una deidad puede ser la madre de su propia abuela. Por ejemplo, la diosa Coatlicue, que es considerada la madre de los dioses o la deidad abuela, desciende de la pareja creadora y al mismo tiempo es la madre de su propia madre. La cosmogonía mexica señala 4 creaciones del mundo, junto con sus respectivas destrucciones. Una vez que finalizaron estos ciclos, tuvo lugar el mito del surgimiento del quinto sol. En este se cuenta que en medio de la oscuridad y el caos apareció Huehueteotl, dios del fuego, pero también es el dios de la vejez, quien pidió que alguna deidad se arrojara a la hoguera que había creado para que renaciera en forma de sol. Fue así que Nanahuatzin, dios enfermo y lleno de pústulas, se ofreció. Segundos después, Texitecatl, señor de los caracoles, también lo hizo. Este último, a diferencia de Nanahuatzin, era fuerte, pero también soberbio. Ambos señores se prepararon para el sacrificio. Sin embargo, el gran día, Texitecatl se arrepintió, por lo que Nanahuatzin, sin dar muestra alguna de cobardía, se aventó. Celoso, Texitecatl también se arrojó a la hoguera, y entonces surgieron 2 soles. Como 2 astros no podían coexistir o el mundo colapsaría, se decidió que Nanahuatzin, gracias a su gran valor, se convirtiera en sol, mientras Texitecatl se transformaría en la luna. Después de que Nanahuatzin se elevara en el cielo, comenzó la era del quinto sol, una nueva época para los mexicas. El nuevo universo fue recreado sobre Zipactli, una serpiente gigante que flota en el vacío. En la cabeza de Zipactli se formaron 13 cielos, y al centro se encuentra Tlipac, la tierra, y en su cola surgieron 9 inframundos. A lo largo y ancho de estos espacios habitan los dioses, donde las fuerzas superiores e inferiores convergen en la tierra, influenciándola, y diariamente los cuerpos celestes caen al inframundo y emergen de él. Aquí te voy a dar dios de qué es cada uno. Ometeotl, dios de la dualidad, el que se creó a sí mismo. Mictlantecutli, dios de la muerte y señor del Mictlán, que es el lugar a donde van los muertos de acuerdo con la cosmovisión prehispánica, y que se divide en 4 ciudades, dependiendo de
de qué ha muerto cada uno. Mictexaxihuatl, diosa de la muerte, señora del Mictlán y esposa de Mictlantecutli. Ometecutli y Omecihuatl, deidades creadoras. Xipetotec es el dios de la abundancia, el amor y la riqueza. Quetzalcoatl es dios de la vida y de la sabiduría. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Zipactonal, dios de la astrología y los calendarios. Coatlicue, diosa de la fertilidad. Tlacotzontli, dios protector de los caminos nocturnos. Yaotl o Tezcaltipoca, dios del cielo y la tierra, además de fuente de la vida. Yacatecutli, dios de los mercaderes y viajeros. Centeotl, dios del sustento. Amimitl, dios de los pescadores y de los lagos. Xochipilli, dios del amor, la belleza, la danza y el placer. Tonatiuh, dios del sol. Tlaloc, que me encanta, me cae súper bien, dios de la lluvia, los terremotos y el rayo. No es que me gusten los terremotos, pero Tlaloc tiene una dulzura en sus representaciones que me encanta. Ixtliltol, dios de la medicina y de los festivales. Sinteteo se trata de 4 dioses del maíz. El maíz es la base de la alimentación en este país, incluso desde que se fundó la Gran Tenochtitlán en tiempos prehispánicos. Le decimos elote en realidad. Y el maíz y la relación con el maíz está vinculado a toda la vida y la cosmovisión, lo mismo que el cacao. Mextli es la diosa de la luna. Mixcoatl es el dios de las tempestades, la guerra y la caza. Execatl es el dios del viento. Xiuhtecutli es el dios del fuego y del color. Mayahuel es el dios del maguey. Atlacoya es la diosa de la sequía y la desesperanza. Chantico es diosa de los tesoros personales. Chicomecoatl es diosa de la vegetación. Chihuacoatl es la diosa de los nacimientos y patrona de los médicos y las parteras. Huehuecoyotl es el dios de la música y patrón de la sexualidad. Tlazolteotl es la diosa del amor. Tenochtitlán reflejaba, de muchas maneras, los avances científicos y artísticos de sus habitantes. Así, la traza urbana y la orientación de los edificios principales expresaban los conceptos de su cosmovisión y sus conocimientos sobre el movimiento de los astros. Las grandes obras hidráulicas y el sistema agrícola de Chinampas que desarrollaron, así como la magnificencia de los templos y edificios que construyeron, nos habla de sus aptitudes en los campos de la ingeniería y la arquitectura. Tenochtitlán, México Tenochtitlán, Mexico Tenochtitlán, se ubica en una cuenca muy extensa, rodeada por montañas, en la que dominaba un sistema de 5 lagos que en tiempo de lluvia se convertían en un solo espejo de agua. Fue el escenario en el que se desarrolló de manera vertiginosa la cultura de los mexicas entre los siglos XIV y XVI. Actualmente es una zona ocupada en gran parte por la Ciudad de México, y muy poco queda ya de los grandes cuerpos de agua que proporcionaron todo un modo de vida a los grupos humanos que desde hace cerca de 30,000 años comenzaron a poblar esta región, que ahora conocemos como Cuenca de México y que los mexicas llamaban Anáhuac, el Valle del Anáhuac. Como te conté lo de la gran peregrinación, los mexicas llegaron a un lugar que ya estaba ocupado por grupos humanos con desarrollos culturales complejos y florecientes. Ya había gente en el valle. Estos grupos aprovechaban la gran cantidad de recursos naturales a su alcance: animales y plantas para la caza y recolección en bosques y lagos, piedras en las montañas como basalto, tezontle y pedernal, obsidiana en los derrames volcánicos, madera en los bosques, carrizos en los lagos y sal que obtenían en las costas.
Hacia el año de 1325 de nuestra era se establecieron en un islote ubicado en la parte occidental del lago de Texcoco, a cambio de pagar un tributo a los tepanecas de Azcapotzalco, los políticos de su tiempo, ¿no?, quienes eran dueños de esa parte del lago. De acuerdo con su historia, el lugar de la fundación les fue indicado mediante una señal por su dios tribal Huitzilopochtli. Bueno, pues entonces fundaron la gran Mexico Tenochtitlán. En ese lugar, en el islote, construyeron un sencillo templo a su dios Huitzilopochtli, el cual se constituiría en el centro de su mundo. A partir de ese sitio, dividieron el terreno en 4 grandes secciones o parcialidades y construyeron largas calzadas orientadas hacia los rumbos del universo para comunicar la isla con tierra firme. Esta distribución resultó en un diseño reticular de la urbe, semejante a la de Teotihuacán. Teotihuacán es la ciudad de los dioses, está al norte, y ojalá podamos ir. Cuando vengas, a mí me agota ir, tiene mucha energía. Las parcialidades recibieron los nombres de Moyotlán, Teopan, Atzacoalco y Cuepopan. En cuanto a las calzadas, al norte se encontraba la del Tepeyac, que sigue existiendo. Al sur, la de Iztapalapa, y al poniente la que comunicaba con Tacuba, siguen existiendo. A partir de esos elementos, la ciudad comenzó a crecer rápidamente hasta convertirse en una de las más grandes y pobladas de su tiempo. Me falta decirte, la que va así en línea recta hacia el sur, es la calzada de Tlalpan, donde yo vivo, y se construyó en aquel tiempo. O sea, aquí donde está construido el edificio donde vivo, era pantano. Bueno, era un lago, pero muy poco profundo. Con el tiempo, el lugar sagrado marcado por el templo de Huitzilopochtli se amplió y llegó a convertirse en una gran plaza de 500 metros por lado que daba cabida a cerca de 78 templos y estructuras de tipo religioso. Alrededor de este espacio, separado del resto de la ciudad por medio de una plataforma de baja altura, estaban los palacios y las casas de gobernantes y nobles, y más lejos las casas de gente común. Toda el área habitacional se encontraba organizada en barrios que a su vez formaban parte de cada una de las 4 grandes parcialidades. Aunque es frecuente encontrar que a los miembros de esta cultura se les dé el nombre de aztecas, lo cierto es que es más correcto llamarlos mexicas. La primera denominación deriva de Aztlán, el lugar de origen del grupo, al parecer situado al noroeste de Mesoamérica. En la época prehispánica era común que los miembros de una sociedad recibieran su nombre de acuerdo al lugar en que vivían. Es por eso que una vez que fundan, en 1325, su capital, Mexico Tenochtitlán, deciden llamarse a sí mismos mexicas o tenochcas. Los de la ciudad gemela de México Tlatelolco se identificarían como tlatelolcas. Los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte del territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Para entonces, a pesar de una historia relativamente corta, de aproximadamente 350 años, en comparación con el largo tiempo en que se desarrollaron otras culturas de la región, no solo habían fundado y llevado a su apogeo 2 grandes ciudades, sino que habían logrado establecer su dominio por la fuerza de las armas sobre la mayoría de los pueblos de la época, y esta es la razón por la que a ti ha llegado que sacrificaban bebés y todo eso. En realidad, las culturas dominadas por los mexicas los odiaban y comentaban cosas tergiversadas de la realidad. Como las sociedades que la precedieron, la mexica estaba conformada por varios grupos unidos por su origen y una cultura comunes, en la que la región jugaba un papel fundamental. Además de un estilo arquitectónico característico fundado en sus creencias religiosas, la expresión artística más conocida de la cultura mexica la constituyen las esculturas de piedra dedicadas a representar ya sea a sus dioses u otros aspectos de su rica y complicada cosmovisión religiosa, en mucho alimentada por la de las culturas anteriores e incluso por la de los propios pueblos conquistados. En la organización social de los mexicas podemos encontrar la siguiente estructura social. El tlatoani, el emperador, era el
de alto rango por ser la autoridad que ejecutaba las actividades religiosas y militares, y se le llamaba Huey Tlatoani. Era el rey. Después de la figura del emperador, seguían los nobles. Estos nobles, quienes eran privilegiados por las ventajas y beneficios de los que gozaban, se les conocía como los pipiltín, y a este grupo pertenecen los sacerdotes, los familiares de las autoridades políticas y también los militares. Es importante mencionar que dentro de los privilegios y beneficios de los que poseían los nobles está el contar con esclavos, quienes eran su servidumbre. La mayoría de estos nobles se desempeñaban como jerarcas, jueces, mercadores que poseían bienes como grandes extensiones de tierras. Luego de los nobles sigue la gente del pueblo, conocidos como los macehualtín, representado por los campesinos y los artesanos, la gente común del pueblo. Estos ejecutaban labores que resultaban para el beneficio de toda la comunidad a la cual pertenecían y otras veces realizaban labores para los de alto rango. Y en la base de la pirámide social de los mexicas se encuentran los esclavos conocidos como los tlacotín. Estas personas llegaban a ser esclavos como penitencia por delitos que habían cometido o por deudas adquiridas que no podían pagar, por lo que se sometían como esclavos para saldar la deuda o pagar por el crimen cometido. La sociedad mexica se estructuraba en una compleja jerarquía que reflejaba tanto la autoridad política como la espiritualidad inherente a su cultura. El orden social estaba basado en un equilibrio de poderes y responsabilidades, donde cada estrato cumplía funciones específicas que aseguraban el correcto funcionamiento del imperio. Huey Tlatoani. En la cima de la estructura se encontraba el emperador. No solo administraba y era el jefe militar, sino también tenía un papel sagrado. Esta fusión de poder espiritual y terrenal lo convertía en una de las figuras más reverenciadas y poderosas de la sociedad mexica. Pipiltín. Justo por debajo del Huey Tlatoani estaban los pipiltín, o la nobleza. Este grupo disfrutaba de ciertos privilegios, pero también tenía responsabilidades específicas. Entre ellas, los sacerdotes. Estaban dentro del grupo de los pipiltín y ocupaban un lugar destacado, siendo los encargados de realizar las ceremonias religiosas y de mantener el calendario ceremonial. Su papel era vital para asegurar el favor de los dioses y mantener el orden cósmico. Militares. Los militares de alto rango que formaban parte de esta nobleza eran los encargados de liderar en el campo de batalla y de asegurar la expansión y el control del imperio. Sus logros en la batalla no solo les garantizaban un estatus elevado, sino que también les otorgaban privilegios y honores especiales. Eran los caballeros águila, macehualtín. Estos eran el corazón del imperio mexica. Agricultores y artesanos y trabajadores eran los responsables de producir los bienes esenciales y mantener la economía del imperio en marcha. Aunque carecían de los privilegios de la nobleza, eran esenciales para el sustento y crecimiento de la civilización mexica. Tlacotín. En el escalafón más bajo se encontraban los tlacotín, o esclavos, que ya habíamos platicado de ellos. La interacción entre estos estratos sociales era esencial para el funcionamiento del Estado mexica. Aunque divididos por roles y responsabilidades, cada grupo tenía un lugar y una función en la compleja maquinaria social que sostenía el esplendor de Tenochtitlán y sus territorios. Los roles de género estaban claramente definidos en la sociedad mexica. Las mujeres tenían un papel fundamental en el hogar, encargadas de la educación inicial de los niños, la cocina y la producción de textiles. A pesar de estas responsabilidades domésticas, muchas mujeres también participaban en el comercio y algunas incluso eran sacerdotisas. La maternidad se valoraba enormemente y se consideraba una forma de sacrificio para los dioses. Los hombres, por otro lado, estaban principalmente involucrados en roles de caza, agricultura, comercio y guerra. La educación de los niños varones estaba orientada hacia estas actividades y en función de su clase social podían ser enviados al Tepochcali, escuela del pueblo, o al Calmecac, que es la escuela de los nobles. La religión era el pilar central de la vida de los mexicas. Su cosmovisión sostenía que la naturaleza y la divinidad estaban intrínsecamente conectadas. Tenían un panteón de dioses, siendo Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, uno de los principales. Los rituales y ceremonias
eran vitales para mantener el equilibrio del universo. El Templo Mayor, en Tenochtitlán, era el centro neurálgico de estas actividades. Las festividades eran frecuentes y marcaban el paso del tiempo y los ciclos agrícolas. Estas festividades solían involucrar música, danzas, ofrendas y en ocasiones sacrificios humanos. Estos sacrificios eran una ofrenda a los dioses para asegurar la continuidad del sol y la vida. Era un honor ser ofrecido a los dioses, y quien era sacrificado generalmente era el héroe de guerra o una princesa que voluntariamente se preparaban para ese momento, para ser entregados a los dioses como un acto de amor, porque ofrecían su corazón. En síntesis, la sociedad mexica era una compleja amalgama de tradiciones y creencias y estructuras sociales. Su legado perdura y su influencia puede ser vista y sentida en muchas facetas de la vida moderna en México. Sus avances en ciencias, arte y filosofía todavía se estudian y su comprensión profunda de la naturaleza y el cosmos sigue siendo una fuente de inspiración. La religión practicada por los mexicas estaba más enfocada hacia el sincretismo, que es cuando incorporas información de otras culturas y las haces propias y creas una nueva, ya que adoptaban dioses de otras culturas, más que imponer sus propias deidades. De acuerdo con un arqueólogo que investigó esto mucho, podemos comprobar que hay correspondencias entre las deidades, tanto del área náhuatl, del centro de México, como de los zapotecas en Oaxaca o de los mayas en la península de Yucatán. Aunque tenían contacto, cada manifestación religiosa siguió su propio rumbo, pero en el fondo la cultura religiosa es la misma en todo Mesoamérica. Las 15 deidades principales que ya te mencioné son las que están en común, pero hay hasta 114 dioses que se dividen en 3 grupos: creadores y providentes, de la fertilidad agrícola y humana y del placer, y de la energía cósmica, la guerra y los sacrificios humanos. O sea, uno es creadores y los que proveen, crean y proveen. Otros son los de la fertilidad agrícola humana y el placer, y otros son los de la energía cósmica, la guerra y los sacrificios humanos. Es precisamente esa intensa religiosidad que ellos manifestaban, la cual influía en todos los momentos de su vida, que incluso recurrían en buena medida al sacrificio humano, que llamó mucho la atención desde el siglo XVI. Pero en el fondo, como dijo Fray Bartolomé de las Casas, que venía con Hernán Cortés y es el que relató la historia de la conquista y describió lo que vio en la Gran Tenochtitlán, que estaba asombrado y decía que estaba más civilizada y desarrollada que las ciudades europeas, decía: mientras más extremo es el sacrificio con que se honra a los dioses, que es indicio de una mayor claridad de pensamiento y generosidad de espíritu. De esta forma, Fray Bartolomé casi justificó los sacrificios humanos, cosa que ninguno de nosotros se atrevería a hacer. Además de esto, debo decirte que, aunque era como politeísta la religión mexica, había rasgos en algunas personas de monoteísmo, porque se referían a su Dios como nuestro Padre o nuestra Madre, aquel por quien vivimos, y esos no los trajeron de Europa, esto ya lo empezaron a pensar ellos. El mismo Nezahualcóyotl, en uno de sus poemas, decía que detrás de todos estos dioses y detrás de todo este movimiento cósmico y tal, tenía que haber algo más, como un dios detrás de todos los dioses, ¿no? Respecto a su vida económica, como te conté, el sistema de cultivo que desarrollaron es un sistema que no se ha visto en ninguna otra región hasta ahora, que es el de las chinampas, como te conté, que son islas flotantes. Los mexicas comerciaban todo tipo de materiales, y esto era debido a que sus tierras eran muy ricas. Tenían algodón, cacao, caucho, chile, que ustedes llaman guildilla, y otros productos vendidos en un mercado municipal. La base de nuestra alimentación es el maíz, que aquí se llama elote. Los mercados municipales eran controlados por grandes y poderosos mercaderes.
Las compras por algunos de estos pobladores se realizaban a través de piedras preciosas u otros productos provenientes de los cultivos, como la semilla del cacao. Esa era la moneda, la semilla del cacao, ya que en ese entonces no se conocía una moneda oficial para realizar el proceso de compras. Los mexicas fueron uno de los primeros habitantes en desarrollar grandes cultivos para el surgimiento de una economía plena y satisfactoria. Su economía era muy importante y tenía que ver con muchos aspectos como la agricultura. En la supervivencia había como distintos roles, pero como todo estaba involucrado con la vida religiosa, pues también estaban los sacerdotes y los artesanos como parte de este movimiento económico. Hay muchas poblaciones prehispánicas, no solamente la mexica, pero como dominaron casi todo, a excepción de los mayas, pues es el que más se estudia, pero en realidad están los toltecas, los mixtecas, los zapotecas, pero los mexicas dominaban todo, era un imperio. Bueno, los habitantes del pueblo mexica fueron creciendo y a través de su poderío los llevó a conquistar nuevos pueblos y plantarse en ellos, y ellos mismos diseñaban su vestimenta, sus utensilios, eran cazadores activos y además son considerados como uno de los pueblos con gran resistencia y poder en el mundo antes de que llegara España acá. Muchas creencias siguen activas, de hecho, ¿no? Bueno, en Xochimilco, que es un lago que todavía existe, que es de agua dulce, bueno, que no es agua salada, pero la verdad es que no hay que probarla porque está muy puerca. Todavía hay chinampas y todavía puedes avanzar en trajineras en el agua entre las chinampas. Y esto está considerado patrimonio cultural de la humanidad. También te puedo decir que este pueblo creó su propio calendario, donde se podían visualizar 18 meses, los cuales contenían 20 días cada uno. Esto es porque está relacionado con el método de cultivo desarrollado por este pueblo, que era lunar. Bueno, entre los cultivos que había, no solamente se cultivaba el maíz y el cacao, sino también los frijoles, los tubérculos como las papas, que nosotros llamamos papas y ustedes llaman patatas, zanahorias, yuca, chiles y calabazas. Y de hecho, antes se sembraba el maíz con calabaza y con frijol, porque el maíz es una planta que erosiona mucho la tierra de nutrientes, pero las otras dos proveen a la tierra de nutrientes en su fotosíntesis y por eso las cultivaban juntas. Hoy en día no ocurre así y pues la tierra queda pobre muy pronto. Los mexicas tenían una especie de mercado que es el tianguis, donde se trabajaba de forma ordenada y asistían muchas personas para vender y comprar los productos de los cultivos. Y también se vendían las carnes que se obtenían de la caza y la pesca. En este lago había peces. La población de los mexicas fue creciendo cada vez más, hasta que en el año 1519 empezaron a conquistar otras regiones y de esta manera lograron comercializar con otros pueblos de su alrededor, con los cuales intercambiaban algodón, vainilla, cacao, miel, la abeja maya, la abeja melipona no tiene aguijón, metales, oro y plata, plumas y piedras preciosas, las plumas del quetzal, que es con las que se hace el penacho, que es la corona del rey, del Tlatoani. Y tenían trazadas sus rutas. Y los mensajeros se llamaban tamenes. Y hacían como estafeta. Corría uno cargando la mercancía y llegaba a cierto punto y se encontraba con otro que seguía corriendo otro tramo y así. De manera que el Tlatoani comía peces de Pátzcuaro, Michoacán, peces de la costa del Pacífico o peces de la costa del Golfo que se mantenían en buen estado con hielo de los volcanes. Pero también te puedo hablar de un grupo, de una clase social que había en Tenochtitlán, que eran los pochtecas, que eran comerciantes, pero también a veces cumplían roles diplomáticos y de espías. Se les encargaba la tarea de establecer relaciones con ciudades y pueblos distantes, recopilar información que sería valiosa para la expansión y la diplomacia mexica. Para ellos se encomendaban a un dios que se llamaba Yacatecutli, que era el protector de los comerciantes y del intercambio.
Ahora te voy a hablar de otra cosa. El cacao, además de ser una moneda, también tenía una importancia cultural y ritual. Se consumía en forma de chocolate, una bebida amarga hecha con granos de cacao molidos. Esta bebida se reservaba principalmente a las élites y en ocasiones ceremoniales. El chocolate era bebida de reyes. El trueque no solo era la forma de comercio, sino también representaba la interdependencia y complementariedad de las diferentes regiones de Mesoamérica. Esto les permitía, por ejemplo, mientras que en las tierras bajas se producía cacao, algodón y plumas exóticas, las tierras altas proporcionaban obsidiana, jade y otros minerales preciosos. Esta diversidad de productos, junto con la falta de una moneda estandarizada, garantizaba que el trueque siguiera siendo la principal forma de comercio del mundo mexica. Para la realización de las chinampas, estos islotes falsos que te comenté, se necesitaban de artesanos y de varios pobladores con conocimientos en los cultivos. Una vez que obtenían los productos, los dueños de las chinampas y se iban al mercado, donde hacían vida más de 20,000 personas al día que se encargaban de vender y comprar. Los mercaderes asistían al lugar para asegurarse de llevar un buen control y orden en el mercado. La mayor parte de las ganancias eran para ellos, pues se encargaban de cobrar los impuestos a los pobladores por cada puesto que ocupaban. A pesar del pago del impuesto, la vida de cada uno de los mexicas era relativamente buena. Siempre había una actividad para conseguir cualquier cosa que se necesitara. Aunque cada uno de ellos tenía habilidad de crear ropa y otros elementos esenciales para la supervivencia. El sistema de mercados en la sociedad mexica era extraordinariamente avanzado. El más grande y famoso de estos mercados era el de Tlatelolco, que según relatos de cronistas como Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, era un lugar de asombrosa diversidad de bienes y servicios, desde productos agrícolas hasta joyas y artefactos preciosos. Los calpulli, o los clanes familiares, eran esenciales para la organización agrícola. Cada calpulli poseía tierras comunes y asignaba parcelas a las familias para su cultivo. Este sistema no solo aseguraba la distribución equitativa de las tierras, sino que también fomentaba la cooperación y solidaridad comunitaria en las labores agrícolas. Además del sistema de chinampas, los mexicas empleaban técnicas agrícolas avanzadas como terrazas para cultivo de zonas montañosas y rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo. La importancia del maíz en su dieta llevó a la domesticación y mejora continua de este grano, lo que resultó en variedades mejoradas y adaptadas a diferentes condiciones climáticas. Hay maíz blanco, amarillo, azul, rojo, morado, de colores. No te imaginas, y cada uno sabe distinto. En cuanto al comercio, más allá de los mercaderes que controlaban las transacciones, existían otras figuras importantes, como te decía, los tamemes, portadores que viajaban largas distancias llevando bienes para el comercio. Estos individuos eran vitales para mantener el flujo constante de productos de una región a otra, asegurando la diversidad de bienes disponibles en los mercados. Hay una estructura tributaria en el imperio que les garantizó la fuerza. Las ciudades y pueblos sometidos a la Triple Alianza, compuesta por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, pagaban tributos regularmente que se documentaban meticulosamente en códices. Estos tributos no solo incluían bienes de consumo, sino también objetos de valor artístico, ornamental y ritual, reflejando la complejidad y sofisticación de la economía y cultura mexica. En la antigua Tenochtitlán, el sacrificio humano era parte integral de la vida de los habitantes y reflejaba la relación de la gente con sus dioses. El acto sacrificial también significaba una forma de hablar entre los pobladores de lo terrenal y aquellos otros que se encontraban en el mundo de lo mágico religioso. Para los mexicas, así como para otras sociedades mesoamericanas, el cuerpo representaba una estructura sagrada que albergaba en sí las fuerzas anímicas que a su vez eran un don para las diosas y los dioses, siendo sus partes ofrenda común para pedir por lluvias o fertilidad. El sacrificio humano era parte de la cultura y cosmovisión y significaba el trascender un carácter físico de lo mundano para configurarse desde la espiritualidad. De esta forma, el acto de la fragmentación física del cuerpo, conocido como desmembramiento, contrario a las ideas europeas, no era bestial, sino un acto religioso y cultural.
Separar y presentar las partes del cuerpo era sagrado para los mexicas, un arte dedicado a los dioses, como se representa en las imágenes del sacrificio creadas anterior a la conquista. El cuchillo, como el pincel del tlacuilo, el tlacuilo es el artista plástico, alcanza, traza y labra las articulaciones. Separa los huesos sin daño visible y el cuerpo sacrificado es ofrecido como manjar a los dioses. Su presentación debe ser perfecta para lograr ser eficaz. En el mundo náhuatl se tenía una concepción muy distinta de la europea respecto a las imágenes y del cómo a través de ellas se comunicaba y simbolizaba la violencia. Esto se hace patente al comparar la representación del sacrificio humano por extracción del corazón y la figuración de la sangre tal como era formulada antes y después de la conquista. El fluido vital y los corazones se manifiestan de muchas formas, como vírgulas alargadas y finas marcas o diseños de 3 partes, figurados de manera contenida y modulada, y como otras representaciones de las partes del cuerpo fragmentado y el sacrificio humano, no son imágenes aisladas, pertenecen a un proceso que iniciaba con autosacrificios y ayunos, rituales y ceremonias. Continuaba con la muerte y procesamiento de la víctima sacrificial, la ofrenda de las partes y finalmente su presentación a través de las esculturas de barro y piedra y en las pinturas de los murales y códices prehispánicos. Estas imágenes son la prolongación, la continuación de un elaborado proceso ritual vinculado a la inmolación de la víctima, y en su presentación se siguen pautas y cánones que determinan su sacralidad. Por su parte, las imágenes del sacrificio humano, que aparecen en narrativas ilustradas dentro de textos formulados en el seno de la evangelización, mismos que buscaban conocer y extirpar los antiguos rituales, están empapadas de sangre desbordada, y cabe destacar que responde a que estas son obras altamente aculturadas. Sirvieron como canales indispensables de la colonización, respondiendo así a un contexto específico que extendía a la antigua práctica amerindia del sacrificio humano a ser salvaje y bárbara. No son reflejo de la realidad precolombina, ni una imagen precisa de una experiencia, sino una construcción de la misma. La disonancia entre las imágenes del sacrificio humano antes y después de la conquista enfatiza el hecho de que la materialidad fluida de la sangre, goteando y salpicada, tan vívida y realista, modeló y ha modelado y modela el conocimiento que se tiene del acto sacrificial y sus repercusiones, en tanto que permite reconocer el papel de las imágenes visuales y sus elementos plásticos en el análisis de la violencia de los antiguos mexicanos. Lo que te quiero decir es que no era un acto cruel, sino era un acto de amor, y ellos lo entendían así. Y no lo podemos ver desde el cristianismo, aun cuando en el cristianismo el Hijo de Dios es sacrificado y es representado en sangre y sufriendo durante el barroco. Y sin embargo, en los sacrificios prehispánicos no se muestra el dolor. Lo que se muestra es que si tú, mi Dios, te sacrificaste por mí para que yo existiera, yo me sacrifico por ti para que nuestra relación de amor siga existiendo. Los griegos también presentaban sacrificios. Todas las culturas antiguas hacían sacrificios, pero cada una tiene un significado diferente. Entonces no lo podemos ver a la luz de nuestra visión judeocristiana. Lo tenemos que ver desde su lugar. Y no mataban bebés, tomaban héroes. Y cuando el héroe tenía muchas cualidades, se hacía una comunión que después de la llegada de los españoles cambió sus ingredientes. Se hacía con amaranto y sangre y miel. La figura de un dios, la sangre era del héroe, y todos comían un pedazo porque sentían que tomarían las cualidades de ese héroe.
Makochi pitensin, manokoshte ka pitelonsin. Makochi kochi no shokoyot, manokoshte ka no tsokoyotsin. Manokoshte ka no pitelonsin. Makochi kochi pitensin, manokoshte ka pitelonsin. Manokoshte ka no tsokoyotsin. Makochi kochi pitelonsin.